En esta práctica 1 haremos uso de los puertos para realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. En este primer ejemplo vamos a observar la suma de FE más 2. Entonces se introduce el primer dato, que es FE, y al presionar B0 lo podremos visualizar en el puerto C. Posteriormente introducimos el dato 2, que es 2, y al presionar B1 se realizará la suma. El resultado de esta operación es 0, 0 y con acarreo, y lo podemos visualizar mediante el bit 7 del puerto B. Para finalizar, presionamos B0 y podemos visualizar la división, y el resultado es 7F. En el siguiente ejemplo haremos una suma que será 8 más 4, y eso nos va a dar C. De igual manera tenemos que presionar B1, lo observamos en el puerto C, y después al presionar B0 observamos la división, que es 8 entre 4 es 2. Y el siguiente ejemplo será una resta, que es 38 menos 7. El resultado nos va a dar, para hacer la resta tiene que ser B2. Ahí está B2. Y el resultado es 31. Después realizamos la división y el resultado es 8. El siguiente ejemplo es una resta de 2 menos 30. Introducimos el primer dato. Presionamos B2 para hacer la resta. Y pero la resta es negativa, por lo cual nos indicará el LED del puerto B. Y finalmente la división nos da 0, pues el primer dato entre el segundo, como es 2 entre 30, pues eso es 0 y significa que hay residuo. Ahora veremos las multiplicaciones y los casos especiales de la división. Para la primera multiplicación introducimos el dato de 10 y con el botón lo mostraremos en el puerto. Después metemos el segundo dato, que es 0,2, y con el botón 3 realizaremos la operación de multiplicación y el resultado es 20. Para la división se hace la operación del primer dato entre el segundo dato y el resultado en este caso es 0,8. Para la siguiente multiplicación se introduce el dato de 23 y con el botón 0 se pasa al puerto y después introducimos el segundo dato, que será FE, y con el botón 3 se realizará la multiplicación. El resultado, al exceder los 8 bits, va a hacer que el LED 7 del puerto B se prenda como indicador de exceso de bits. Para el caso especial de las divisiones, primero se introduce un dato, que en este caso será FE, y se realizará la suma con 0. Primero metemos el dato, después realizamos la suma con 0, y en la división se hace el primer dato entre el segundo, y al dividir entre 0 podemos observar que es infinito. Por lo tanto se prenden todos los LEDs, así como el bit de residuo. Y para el segundo caso, primero se introduce 0, se suma con C0, y la división de 0 entre C0 da como resultado 0. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.